La misa polifónica era una misa construida sobre modelos polifónicos preexistentes, misas de imitación o comúnmente denominadas misas parodias, en las cuales una fuente polifónica era la base esencial para la continuidad y estructura interna. Este tipo de misa se convirtió en el prototipo fundamental por el resto del siglo, llegando hasta la misa a capella de Monteverdi de 1610, basada en el motete de Gomberg y Le Tempori, pues a su vez los dos tipos anteriores fueron sobrepasados por este, que se colocó a la vanguardia de la composición de misas polifónicas. Los primeros en componer misas polifónicas o misas parodias fueron contemporáneos de Josquin, Larroux, Antoine de Febvre, Antoine Reich y tal vez el mismo Josquin. Pues fue en la corte real francesa donde se cultivó por primera vez este tipo de misas, pues recién se convierte en el tipo dominante de la generación de Gomberg y de Clement Young-Pape. La parodia no consiste en una cita textual del modelo polifónico preexistente, pues sino en una elaboración, transformación del mismo, convirtiéndola en una composición esencialmente nueva. Aún así, el material constructivo básico es un sujeto o frase del modelo. Cada sección de la misa puede presentar varias secciones del modelo. Cada una de estas secciones se construye alternando referencias al modelo con secciones nuevas y originales. Había tres tipos de misa en el siglo XVI. Primera, misa super, seguido por el nombre del modelo sobre lo que se basaba. Se empleaba a mediados del siglo XVI. La misa super ad imitationem, empleada por franceses y alemanes. Y la tercera, en 1587, misa parodia motete Dominus Danove Auxilium. El término griego parodia sustituye ad imitation. Debemos recordar que la misa es la principal composición de la Iglesia Católica y en sus inicios, mediante el canto gregoriano, o mejor dicho, el canto llano, es completamente monódica, lo que significa que solamente se construía a una sola voz o para un solo instrumento. Posteriormente, en el periodo del Renacimiento, se empiezan a componer a dos o más voces, lo cual significa que era una composición polifónica, notando y llevando a caracteres contrapuntísticos en estas composiciones. Uno de los compositores más importantes fue el compositor Giovanni da Palestrina. Fue un compositor italiano renacentista de música religiosa católica, reconocido por sus composiciones polifónicas. Algunas de sus obras fueron Lamentaciones, 104 misas, 2 canciones sacras, 11 letanías, 35 Magnificats, 69 ofertorios, 49 madrigales sacros, 94 madrigales profanos y compuso alrededor de unos 500 motetes. Los motetes es una composición polifónica a 4 voces nacida en el siglo XIII para ser cantada en las iglesias y eran sobre temas bíblicos. Debemos recordar que esto era completamente a capela. Uno de los datos curiosos más importantes y un secreto a voces por la Iglesia Católica era la existencia de los castratos. Los castratos eran niños a los cuales se les castraba para poder hacer que sus voces no se desarrollaran, y cuando crecían iban a quedar con su voz de voz blanca, iban a quedar como sopranos o mezzosopranos, teniendo voces de mujer siendo hombre, y de esta forma sus pulmones iban a ser mucho más grandes y sus voces iban a poder abarcar mucho más espacio, porque sus pulmones podrían ser mucho más grandes junto con su tracto laringio. Su manzana iba a crecer, pero su voz no se iba a seguir desarrollando. Entonces su voz quedaría estupendamente arriba y con una potencia mucho más grande que la potencia natural de las mujeres. ¿Por qué se empezaron a utilizar los castratos? Los castratos se empezaron a utilizar por el sencillo hecho de que en la Biblia hay unos versículos los cuales dicen que la mujer no puede tener una participación general. Los versículos se los dejaré al final. Continuando con el tema, resulta ser
que era un secreto a voces por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no aceptaba estos hechos. No le parecía algo bueno que hicieran esto con los niños. Pero la misma Iglesia Católica era la que recibía a los niños para que cantaran estas obras, por lo general bastante agudas. Entonces, era un secreto a voces que no era tan a voces, ni tan secreto. Bueno, resulta ser que este hecho llevaba a que, como en ese entonces no había la medicina que existe ahora mismo, muchos niños perdieran la vida y muchos niños terminaran enfermándose, pero era algo muy anhelado en ese entonces porque eran voces completamente excepcionales. Un dato muy curioso, cito textual los versículos: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Primera carta de los Corintios. Y el otro cito es: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza su autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Primera carta a Timoteo. Gracias a estos versículos se decía que las mujeres no tenían derecho de cantar en las iglesias ni de tener una participación. ¿No era mucho más fácil dejar cantar a las mujeres y ya? La misa es la principal composición de la liturgia de la Iglesia Católica. Se halla integrada por una sucesión de diferentes piezas que se dividen en dos categorías: el propio y el ordinario. El propio, o partes variables, se llaman así por cuanto puede variar de acuerdo a la festividad o solemnidad litúrgica del día que se celebra la misa. El ordinario, o partes fijas, se llama así por su presencia en casi todas las misas, con excepción de la de los difuntos y durante la Semana Santa. El propio y el ordinario están compuestos por los siguientes cantos. El propio está compuesto por introito, gradual, secuencial y aleluya, ofertorio y comunión. El ordinario está compuesto por el Kyrie, gloria, credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. La primera misa compuesta entera por un mismo autor y concebida como un todo fue La Messe de Notre Dame de Guillaume de Machaut, nacido en 1300 y falleció en 1377, compositor del Art Nova, un estilo que señaló el fin de la Edad Media y el Renacimiento en el plano musical. Compuesta antes de 1365, La Messe de Notre Dame es una de las obras maestras de la música medieval y de todo el repertorio religioso. Además, es la composición más antigua del ordinario de la misa debido a un único compositor. Se desconocen las circunstancias específicas por la cual fue compuesta la obra, aunque cabe decir que persiste una infundada leyenda que atribuye a la coronación del rey Carlos V de Francia de 1364. Con la reforma de la liturgia católica actual, ya no es obligatorio las 5 piezas del ordinario, solo 3 de ellas se mantienen, y son el Kyrie, el Sanctus Benedictus y el Agnus Dei. La música polifónica, además, tuvo una gran riqueza, gracias al aporte de diferentes compositores como lo fueron Giovanni Pierluigi de Palestrina, Tomás Luis de Victoria y Yolanda Macho. Tomás Luis de Victoria, nacido en Ávila en 1548 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1611. Fue un sacerdote católico, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Se le ha considerado uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo innovador que anuncia el inminente barroco. Su influencia llega hasta el siglo XX, cuando fue tomado como modelo por los compositores del cecilianismo. Yolanda Machaut, nacido en 1300 y fallece en abril de 1377. Fue un clérigo, poeta y compositor medieval francés. Su proyección fue enorme y es históricamente el máximo representante del movimiento conocido como Ars Nova. Siendo considerado el más célebre compositor del siglo XIV,
Contribuyó al desarrollo del motete y de la canción secuela. Compuso la Messe de Notre Dame en 4 partes, que es la primera misa polifónica conocida escrita por una sola persona o un solo compositor. Su forma de componer, tanto en su producción religiosa como profana, influyó a numerosos compositores posteriores.